Hola a todos. El problema 352 nos dice: determina las tensiones desarrolladas en los cables AB y AC, así como la fuerza desarrollada a lo largo del puntal AD para lograr el equilibrio de la caja de 400 libras. Entonces, observando el gráfico vemos que podemos desarrollar tanto de manera escalar como de manera vectorial. Para este ejemplo vamos a hacerlo de manera vectorial. Entonces vamos a necesitar ubicar los puntos coordenados de A, de B, de C y de D. ¿Sí? Entonces, como podemos observar en el enunciado nos están dando el peso de la caja, por lo tanto este va a ser un vector conocido. A partir de este vector vamos a tener que hallar los otros tres. En el gráfico nos están dando los ejes coordenados con origen en el punto D, pero observando la figura, si todas las fuerzas concurren en el punto A, lo ideal sería colocar nuestros ejes coordenados en el punto A y a partir de aquí sacar los vectores de dirección, ¿sí? Los vectores unitarios de dirección. Sería más sencillo por el hecho de que si en el punto A está 0, al momento de hacer la diferencia de vectores de posición de B, C y D con respecto de A, van a ser prácticamente los puntos coordenados directamente B, C y D. Pero como aquí en el gráfico nos están dando que los ejes coordenados los ubiquemos en D, vamos a aprovechar este gráfico y lo vamos a trabajar desde aquí. Pero ya les digo yo que lo sencillo sería, si es que ustedes tienen la facilidad de dibujarlo nuevamente, colocar los ejes coordenados en el punto A y a partir de aquí sacar las dimensiones que les facilitará los cálculos de los vectores unitarios de dirección. Entonces, vamos a empezar por los puntos coordenados. Como hemos dicho, el origen está en D, por lo tanto D tendrá en X, en Y y en Z 0. ¿Sí? El punto A tendrá en X 0. En el eje Y tendrá 6 pies. Y en el eje Z tendrá 2.5. Todo esto en pies. El punto B tendrá en X menos 2. En Y tendrá 0. Y en Z tendrá 4. El punto C tendrá en X 2 positivo, ¿sí? Porque va en el sentido positivo de las X, a diferencia de B que iba en el sentido negativo. En Y tendrá 0 y en Z tendrá 5.5. ¿Sí? Lógicamente todo esto en pies, al igual que el punto B. Entonces a partir de aquí nosotros ya podemos hallar los vectores de posición. ¿Para qué los hallamos? Pues hemos visto en la teoría que el vector fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario de dirección de esta fuerza. Y el vector unitario de dirección de esta fuerza es igual al vector de posición de esta fuerza sobre su magnitud. Entonces, una vez que ya sabemos las ecuaciones, procedemos a ubicar nuestros vectores fuerza. El peso es conocido que va a actuar verticalmente hacia abajo, por lo tanto lo tenemos aquí. En el punto B y en el punto C tenemos cuerdas, por lo tanto esas siempre van a trabajar a tensión, por lo tanto estas fuerzas siempre irán partiendo desde el punto A. ¿Sí? Estas van a venir en esta dirección, desde A hacia B y desde A hacia C. Por lo tanto, si nosotros tenemos que estas fuerzas están actuando en el sentido de la Y negativa, necesitamos una fuerza en el sentido de la Y positiva que contrarreste esta acción. Por lo tanto, tenemos que AD va a trabajar con una fuerza en esta dirección, ¿sí? Como entrando en el punto A. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar tensión AB porque va desde A hacia B, tensión AC porque va desde A hacia C y aquí tendremos fuerza de A porque va desde D hacia el punto A. Y aquí vamos a tener el peso. El peso a su vez sabemos que es igual a 400 libras. ¿Sí? Actuando verticalmente hacia abajo, ¿no? Es decir, hacia el eje de la Z negativa. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos aplicar estas ecuaciones y determinar estas fuerzas. Por ejemplo, vamos a tener aquí tensión AB será igual
a la magnitud de la fuerza AB, que la dejamos expresada como tal, porque no sabemos cuál es su magnitud, y la multiplicamos por el vector unitario de dirección. En este caso será el vector de posición sobre su magnitud. Con lo que tendremos el vector de posición, en este caso, será vector de posición AB sobre su magnitud. ¿Sí? Para esto sabemos que el vector de posición AB es los puntos coordenados de B menos los puntos coordenados de A. Por lo tanto, aquí vamos a tener tensión AB que multiplique para el eje de las X, de la Y y de la Z, vamos a tener B menos A. O sea, menos 2, menos 0, menos 2 y 0, menos 6, menos 6, J. Y 4, menos 2.5, 1.5, positivo, K. Todo esto sobre su magnitud. La magnitud es la raíz de menos 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Entonces ya tenemos más o menos definida la fuerza o la tensión AB. Ahora, simplificando el denominador, vamos a tener que es igual a la raíz de 42.25. O lo que es lo mismo, igual a 6.5. Por lo tanto, ya podemos dejar expresada la tensión AB en función de sus tres componentes, ¿no? Componentes X, Y, Z. Aquí tendremos tensión AB igual a tensión AB por su componente en X entre el denominador, es decir, menos 2 sobre 6.5 tensión AB por I menos 6 sobre 6.5 por tensión AB J más 1.5 sobre 6.5 tensión AB por K. Y ya tenemos la tensión AB expresada de su forma vectorial. Pasamos a la siguiente. Vamos a tener la tensión AC. En este caso lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya explicamos cómo se hace en la parte superior. Sí, para no alargar mucho el video. Vector de posición AC sobre su magnitud. Esto es igual a la tensión AC que multiplica. En este caso será C menos A. Es decir, 2 menos 0, 2i. 0 menos 6, menos 6j. 5.5 menos 2.5, 3, ¿no? Será 3 positivo por K. Todo esto sobre raíz de 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, simplificando el denominador, vamos a tener que es igual a la raíz de 49, es decir, 7. Por lo tanto, la tensión AC prácticamente ya la tenemos definida. Aquí tenemos la tensión AB y aquí vamos a tener la tensión AC. Igual a 2 sobre 7 por tensión AC por I menos 6 sobre 7 por tensión AC por J más 3 sobre 7 por tensión AC por K. Sí, aquí tenemos entonces la tensión AC. Pasamos a la tensión o a la fuerza en este caso de A. Vamos a tener aquí fuerza de A igual a la fuerza de A que multiplica el vector de posición de A sobre su magnitud. Esto es igual a la fuerza de A
que multiplica al vector de posición, es decir, A menos D. Entonces, para las X, 0 menos 0, 0i, ¿no? Para la Y, 6 menos 0, 6j. Para la Z, 2.5 menos 0, más 2.5k, sobre la raíz de 6 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Entonces, simplificando el denominador, vamos a tener que es igual a raíz de 42.25. O lo que es lo mismo, como hemos visto arriba, igual a 6.5. Entonces, con esto vamos a tener que la fuerza de A será igual a 6 sobre 6.5 por la fuerza de A por J más 2.5 sobre 6.5 fuerza de A por K. Y ya no tenemos más componentes, entonces aquí tenemos la tercera fuerza en cuestión. Nos faltaría el vector peso. Para esto, el vector peso solamente tiene un eje de dirección, ¿sí? Que es el eje Z en dirección hacia las negativas. Por lo tanto, será igual a 400 por K. ¿Sí? Este no tiene más historia, porque ya tenemos su magnitud y tenemos su vector unitario de dirección, el cual es K hacia el negativo. ¿Sí? Menos 400K. Entonces, como ya tenemos las cuatro fuerzas, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio. En este caso, sumatoria de fuerzas es igual a 0. A su vez tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a tensión AB más tensión AC más fuerza DA más el peso. Como hemos dicho, todo esto debe ser igual a 0. Entonces, escribiremos ya la sumatoria de las fuerzas, pero ordenándolas por componentes, es decir, las I con las I, las J con las J y las K con las K. De modo que nos quedará menos 2 sobre 6.5 tensión AB más 2 sobre 7 tensión AC por el vector unitario de dirección I más menos 6 sobre 6.5 tensión AB menos 6 sobre 7 tensión AC más 6 sobre 6.5 fuerza de A. Todo esto por J. Y nos faltaría las componentes en K más 1.5 sobre 6.5 tensión AB, lógicamente, más 3 sobre 7 tensión AC más 2.5 sobre 6.5 fuerza de A menos 400 todo por K igual a 0, ¿no? Tal cual tenemos aquí. Entonces aquí lo que haremos será igualar cada uno de estos componentes a 0, de modo que así vamos a satisfacer la ecuación de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 2 sobre 6.5 tensión AB más 2 sobre 7 tensión AC igual a 0. Y así hacemos con las otras dos expresiones. Vamos a tener aquí menos 6 sobre 6.5 tensión AB menos 6 sobre 7 tensión AC
más 6 sobre 6.5 fuerza de A igual a 0. Y por último, 1.5 sobre 6.5 tensión AB más 3 sobre 7 tensión AC más 2.5 sobre 6.5 fuerza de A menos 400 pasa como positivo, igual a 400. Y con esto ya tenemos tres ecuaciones para tres variables. Entonces, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. La primera solamente tiene dos variables, por lo tanto podemos trabajar la ecuación 2 y la ecuación 3 de modo de tener estas dos mismas variables y entre la ecuación 1 y el producto que nos dé de las 2 y 3 poder reemplazar una de estas dos tensiones. Entonces, puedo colocar aquí la ecuación 3 por 6 y voy a tener 1.5 por 6, que será 9 sobre 6.5 tensión AB más 3 sobre 7 que multiplica a 6 sería 18 sobre 7 tensión AC más 2.5 por 6 que sería 15 sobre 6.5 fuerza de A igual 6 por 400, 2400. Y aquí abajo podría colocar la ecuación 2 por 2.5. ¿Sí? Que vamos a tener menos 6 por 2.5 menos 15 sobre 6.5 tensión AB menos 15 sobre 7 tensión AC más 15 sobre 6.5 fuerza de A igual a 0. Ahora, si estas dos expresiones nosotros las restamos, vamos a tener 9 menos 15 sería 24, con lo cual tendríamos 24 sobre 6.5 tensión AB. 18 menos 15 será, o sea, menos 15 será 33, o sea, más 33 sobre 7 tensión AC. Estas se van a anular, me dará 0, igual a 2400. Entonces yo ya puedo relacionar la ecuación 1 con la ecuación 4. Y llegados a este punto yo puedo multiplicar la ecuación 1 por 12. ¿Sí? Con lo cual voy a tener menos 24 sobre 6.5 tensión AB más 24 sobre 7 tensión AC igual a 0. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, voy a tener que estas se anulan. Por lo tanto, me quedará 33 sobre 7 más 24 sobre 7 por tensión AC, es decir, 57 sobre 7 tensión AC igual a 2400. Por lo que nos dará que la tensión AC será igual a 295 libras. En realidad me da 294.74, pero redondeando vamos a poner 295, ¿sí? Y con esto vamos a facilitar los cálculos de las otras fuerzas. Si reemplazamos esa tensión aquí, vamos a tener que la tensión AB será igual a 274 libras. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la tensión AB, la tensión AC en esta expresión, por ejemplo, podemos hallar la fuerza de A. Con ello vamos a tener que la fuerza de A es igual a 547 libras. Y con esto ya le dimos solución al problema 352. Ahora pasemos al problema 353. El problema 353 nos dice, si la tensión desarrollada en cada cable no puede exceder 300 libras, determine el mayor peso de la caja que puede soportarse. Además, ¿cuál es la fuerza desarrollada a lo largo del puntal AD?
Entonces, en el problema anterior nos dieron el peso de la caja y a partir de ahí nos pidieron calcular las fuerzas. En este caso, nos están diciendo que cuál sería el peso mayor de esta caja, de tal modo que ni la tensión AB ni la tensión AC sean mayor a 300 libras, puesto que es la resistencia máxima de cada uno de estos dos cables. Además, nos están pidiendo que una vez determinado ese peso máximo, calculemos cuál va a ser la fuerza que actúa en el puntal AD. Entonces, el análisis inicial es similar al problema 352. La diferencia viene en que vamos a tener que dejar las fuerzas expresadas en función de W, que es el peso, ¿sí? Porque ese peso no lo están dando, por lo tanto lo vamos a dejar todas las fuerzas en función de W y a partir de ahí vamos a calcular cuáles son estas tensiones, de modo que ninguna de las dos pase las 300 libras. Entonces el desarrollo es más o menos así. Vamos a aprovechar la pizarra del problema 352 para ahorrarnos todo este desarrollo, que es prácticamente el mismo, ¿sí? La tensión AB hemos visto aquí que está dirigida a lo largo de A hacia B, la tensión AC desde A hacia C, la fuerza de A desde D hacia A y el peso va hacia abajo. Este peso va a estar expresado como W, ¿sí? Porque no nos están dando la magnitud, por lo tanto debemos dejarlo expresado de este modo. Ahora, la tensión AB ya la hemos visto cómo se calcula en el problema 352. La tensión AC, del mismo modo. La fuerza de A, hemos visto también cómo se deja expresado en el problema 352. La diferencia viene en el vector peso. En el problema anterior nos dieron la magnitud y ahora nos están diciendo que ese peso es el que debemos encontrar. Por lo tanto, lo vamos a dejar expresado como menos W, siempre por el vector unitario de dirección K. ¿Sí? Y negativo porque va en dirección de las Z negativas. Entonces, la ecuación de equilibrio aquí se mantiene, ¿sí? Siempre se va a tener que sumar todas las fuerzas que actúan en este sistema. La agrupación es prácticamente la misma, ¿sí? La diferencia radica en que aquí tenemos menos W, por lo tanto, en el tercer componente vendrá menos W, ¿sí? En las que vienen regidas por el vector unitario de dirección K. Y luego de eso, igualamos a 0 cada uno de estos términos, ¿sí? Para satisfacer la ecuación de equilibrio, que tiene que ser igual a 0. Entonces hemos ordenado aquí las componentes en Y, las componentes en J y aquí las componentes en K, que como tenemos menos W, pasaría al otro lado como positivo. Por lo tanto, vamos a tener aquí que esta expresión es igual a W. Entonces, el proceso aquí prácticamente es el mismo. Multiplicamos la tercera ecuación por 6 y vamos a tener que es igual a 6W. ¿Sí? Multiplicamos la segunda ecuación por 2.5 y vamos a tener esta expresión. Ahora, restamos la primera que hemos hallado menos la segunda y vamos a tener esta expresión, una cuarta ecuación. ¿Sí? Esta cuarta ecuación nos va a dar aquí que es 6W, ¿sí? Porque sería 6W menos 0, por lo tanto 6W. La primera ecuación la multiplicamos por 12 y tenemos esta expresión. Sumamos ambas ecuaciones y vamos a tener 33 más 24 sería 57 sobre 7 tensión AC igual a 6W. Por lo tanto, tensión AC será igual a 0.7368 W. Entonces, ya podemos reemplazar esta expresión aquí en esta ecuación. O en todo caso en esta otra expresión que es el cálculo más sencillo. Por lo tanto vamos a tener que la tensión AB será igual a 0.6842 W. Por lo tanto, si nosotros comparamos la tensión AC y la tensión AB, observamos que la tensión AC es la que va a soportar mayor peso, ¿sí? Porque nos están dando la resistencia máxima de cada cable. Por lo tanto, debemos comparar tensión AC y tensión AB. Por lo tanto, la tensión AC será la que soportará mayor peso. Con esto tenemos que si la tensión AC es igual a 0.7368 W, tenemos que 300 libras
es igual a 0.7368 W. Con lo que tendríamos que el peso es igual a 407.14 libras. Entonces ya hemos hallado cuál sería el peso máximo. Este peso nosotros lo podemos reemplazar aquí y vamos a tener que la tensión AB es igual a 278.57 libras. Les puede dar diferente por los decimales que se están trabajando, los decimales sí con los que están redondeando. En este caso yo estoy jalando todos los decimales, pero hay algún cálculo por ahí en el cual he redondeado, por lo tanto el valor le debe dar más o menos aproximado. Entonces, si yo reemplazo la tensión AB y reemplazo la tensión AC, que es 300 libras aquí, me voy a calcular la fuerza que actúa en el puntal AD. Por lo tanto, tendré que la fuerza de A será igual a 557 libras. Y con esto ya le dimos solución al problema 353. Tal como podemos observar, la tensión AB es menor que la tensión AC. ¿Sí? Aquí tiene 278.57 libras, mientras que la tensión AC va a soportar las 300 libras, que es la resistencia máxima de los cables. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 353. Espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu